Lo que quiero hacer es preguntarles, ¿qué encontraron acerca de de los atributos divinos? Recuerden que dejamos una tarea acerca de buscar en la Biblia aquellos pasajes que se refirieran a los atributos de Dios. ¿Encontraron algo, hermanos? Sí, pastor, encontramos atributos naturales y atributos morales. Entre los atributos naturales está que Él es eterno, Salmo 9:2. Él es inmutable, Santiago 1:17. Omnipresente, Salmo 139, del 7 al 12. Es omnisciente, Hebreos 4:13. Y omnipotente, Génesis 17:1. Y los atributos morales: Dios es amor, Dios es justicia, Dios es amor, primera Juan 4:16. Dios es justicia, Salmos 145:17. Dios es verdad, Deuteronomio 32:4. Dios es sabiduría, Romanos 11:33. Y Dios es santo, primera de Pedro 1:16. Estos fueron los que yo alcancé a encontrar, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Pedro. Alguien más, me gustaría que alguien más participara y que se ubicaran en un solo pasaje bíblico y me comentaran el atributo que ahí se refleja. Pero elijan un solo texto bíblico. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues, de todas maneras, de acuerdo a lo que dijo mi hermano Pedro, podemos darnos cuenta que hay pasajes en la Biblia, hay textos que algunos de ellos pues son muy conocidos para nosotros y que uno al leerlos, uno puede deducir que alguna característica de Dios. La Biblia no tanto da definiciones acerca de Dios, creo que eso ya lo sabemos. Más bien la Biblia habla de la experiencia que se tiene con Dios, pero justamente en esa experiencia que se tiene con Dios se pueden pues, percibir, se puede uno dar cuenta de algunas de las características que Dios tiene. Los atributos se refieren a eso, se refieren a características, a cualidades, a propiedades que pertenecen al ser divino. Vamos a continuar nuestra sesión de la vez pasada. Recuerden que de las varias formas, por ejemplo, mi hermano Pedrito acaba de hacer una clasificación de los atributos divinos, porque hay quien precisamente, así como lo hizo mi hermano Pedro, clasifica los atributos divinos. Bueno, voy a pasar, espero que ya se esté viendo para ustedes también las diapositivas, hermanos. ¿Me quieren confirmar, por favor? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Pedro. Entonces, vamos a, nos quedamos en esta parte, empezamos ya a comentar lo que van a ser los atributos. Bueno, vamos a comenzar de la división que nosotros elegimos, que son atributos comunicables y atributos incomunicables. Decíamos que los incomunicables reflejan el ser absoluto de Dios, mientras que los atributos comunicables reflejan a Dios como ser personal. Esta comprensión de Dios como ser absoluto y Dios como ser personal es importante porque nos van a ayudar a entender cómo es que tienen lugar cada uno de los atributos, y son atributos, como dijo mi hermano Pedro, atributos morales, atributos intelectuales, o son aquellos atributos que refieren o que destacan sus
su esencia, su naturaleza. Em, Me gustaría preguntar, hermanos, hermanas, si ¿qué diferencia habría entre la naturaleza humana y la naturaleza divina? Creo que podemos poner algún ejemplo que nos ayude a hacer el contraste de, porque nosotros también somos o estamos constituidos por una determinada naturaleza y somos seres relacionales. Dios también lo es, pero su naturaleza es diferente de la nuestra. Entonces, aquellos atributos que vamos a comenzar a ver hoy están centrados en esa parte del ser absoluto de Dios. Muy bien, ya mencionábamos también la sesión pasada que entre los principales atributos incomunicables se destacan estos: la aceidad, la inmutabilidad, la eternidad, la simplicidad y la infinitud. Son principalmente aquellos atributos o son los atributos que se refieren a Dios como ser absoluto. Pero, por favor, antes de continuar, ya para entrar directamente a lo que va a ser la introducción de este tema de los atributos incomunicables, díganme por favor en palabras muy sencillas, ¿qué significaría un atributo? Buenos días, hermanos, paz a todos. Paz. Bueno, soy Berenice, hermano. Lo que pasa es que tenemos complicaciones con el internet y solo podemos conectar un aparato, un dispositivo. Bueno, Correcto. muy sencillo. Me parece que un atributo es una cualidad, algo que distingue o que sobresale de alguien o de una persona. En este caso hablamos de Dios. Pero a mí lo entiendo así, como un atributo es algo que se destaca, es una cualidad, es parte de, pero que es una cualidad que sobresale. Ok, sí, es una característica, una cualidad que sobresale sobre una persona, ¿no? Que se puede uno identificar, la puede identificar uno visualmente, porque hay atributos que se identifican visualmente, por ejemplo, si la persona es muy alta, si es muy rubio, son cualidades, son características que se perciben a través de visualizarlo. Pero hay otro tipo de cualidades o atributos que se perciben solamente con el trato. ¿Cómo Claro. podríamos saber que una persona es amable? ¿Cómo sabríamos que una persona es muy sensible? Bueno, esos serían cualidades que solamente brotarían o las identificaríamos a través del trato. Creo que algo muy parecido sucede con estas cuestiones de los atributos comunicables que reflejan al ser personal, porque precisamente son aquellas cualidades que solamente se perciben a través del trato, a través de la relación. Por eso el énfasis de hablar de Dios como ser personal. Y en cambio hay otras cualidades que no se perciben tan fácilmente, se pueden conceptualizar, pero no son tan difíciles de poder explicar en ocasiones, y lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Dice aquí, ya entrando en la parte introductoria de nuestro tema, dice teología propia, los atributos divinos y los atributos incomunicables. Dios como ser absoluto. ¿Qué son los atributos incomunicables? Bueno, esta parte es introductoria primeramente, ¿eh? Esta parte es introductoria. Muy bien, dice, tanto en el campo de la metafísica como en el campo de la filosofía, que fue donde primeramente se comenzó a utilizar el término absoluto. Hoy día
misma teología lo ocupa, lo usa con cierto sentido. Pero el absoluto fue un término que primeramente tuvo su uso dentro de estos campos. Dice, el término absoluto se usa para designar a la realidad última. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, a esa realidad que resulta el fundamento o base para todas las demás existencias. Básicamente, el término absoluto alude a aquel ser libre de limitaciones. Algunas ideas, punto 2, algunas ideas asociadas al concepto de absoluto son existencia incondicionada o la existencia que existe por sí misma. Una existencia incondicionada, recuerden que ya manejamos en una sesión anterior que los seres humanos y cualquier otro ser vivo sobre nuestro planeta siempre tiene una existencia condicionada. Es decir, pusimos el ejemplo de que si no comemos, si no cuidamos nuestra salud, si no tenemos atención en todos los instintos o en nuestros instintos de preservación, entonces seguramente moriríamos. Entonces nuestra existencia depende de la comida, depende a veces del clima, a veces depende también de otros factores, pero todos esos factores que condicionan, que limitan nuestra existencia, bueno, nos hacen percibirnos como seres finitos. En el ámbito de lo divino es exactamente lo contrario, porque la existencia divina, o la existencia, en este caso estamos hablando del absoluto, pero aplica, la existencia del absoluto es una existencia incondicionada y que existe por sí misma, lo que va a dar referencia a uno de los atributos incomunicables que vamos a abordar un poquito más adelante. Número 2, el absoluto también se puede eh, definir, si cabe el término, se puede definir como el irrelacionado, es decir, aludiendo a la no necesidad de relaciones. Una pregunta. Dios, aunque no se revelara al ser humano, aunque no tuviera ningún tipo de relación con el ser humano, ¿Dios seguiría siendo Dios? Hermanos, es una pregunta. ¿Dios seguiría siendo Dios aunque no se relacionara con ninguno de los seres que Él creó? Buenos días. Sí, yo creo que sí, que Dios sigue siendo Dios De, porque está por sobre todo. claro, gracias hermana Dina. Claro, claro que a pesar o inclusive aunque Dios no se relacionara con ninguna de sus criaturas, seguiría siendo Dios, nada y le impediría seguir siendo Dios. Entonces, a veces esta idea del absoluto se refiere al irrelacionado como para destacar que Dios, no, que Dios para ser Dios no necesita de relaciones. Dios sigue siendo Dios aparte y por sobre las relaciones que pueda tener. Muy bien, punto 3 dice, más bien inciso 3, dice el perfecto. También el absoluto se maneja como el perfecto, aludiendo a una total ausencia de imperfecciones. 4, el ser simple, otro de los atributos que vamos a mirar. El ser simple aludiendo a la falta de compuestos o complementos. Y un ejemplo en contraste tenemos un ejemplo, el ser humano. El ser humano no es un ser simple porque está constituido al menos por dos elementos básicos, que son lo material y lo espiritual. Entonces, en este sentido, los seres humanos tenemos una existencia condicionada y tenemos una naturaleza que no es simple, es decir, que no le caracteriza una sola sustancia o esencia, lo que sí ocurre con el absoluto y lo que también ocurre
con Dios. Por último, tenemos el inciso, el paréntesis 5, dice cómo, eso ya lo habíamos puesto, como la realidad última, es decir, lo fundante o base de toda la realidad. Muy bien, es una repetición de uno de los puntos anteriores. Dice, es claro, estoy leyendo ya el siguiente párrafo, es claro que algunos rasgos distintivos del concepto del absoluto los podemos aplicar al Dios cristiano, como de hecho lo veremos a continuación. Dice, pero la gran diferencia es lo que nosotros o lo que para nosotros constituye el fenómeno de la revelación, lo cual alude a la siguiente verdad. El Dios cristiano es un Dios personal porque sí entra en contacto de manera voluntaria y concreta con el ser humano. Creo que ese es uno de los rasgos que caracterizan al cristianismo, es decir, de creer o de conceptuar a Dios como un ser personal, como un ser relacional. Dice, aunque toda cuestión tiene siempre sus peros, dice, aunque tal concepción del Dios cristiano no se corresponde con el absoluto de la filosofía, y esto hablando de la cuestión relacional o la cuestión personal. Dice, al respecto, el filósofo inglés Francis Herbert Bradley, que vivió entre los años 1846 y 1924, decía que el Dios conceptuado desde la religión siempre resulta un Dios finito. Esto es muy interesante porque la afirmación que él tiene es una idea que ha tenido ya su desarrollo en otros ámbitos. Por ejemplo, el concepto social y antropológico del ídolo. Hermanos, hermanas, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Buen día, pastor. Buen día a Muy buenos todos. días. Bueno, un ídolo viene a ser algo como que una imagen o una estatua, algo que no tiene vida, que no te contesta, algo que está muerto, que se pone la fe en eso y cree que eso puede ayudar. Un ídolo es algo muerto. No sé si voy bien. Sí, sí, hermana Liti, pero aunque para nosotros, obviamente, nosotros como iglesia no creemos en los ídolos y al contrario, creo que pues los dejamos en un lugar realmente accesorio, como que es algo que ni siquiera tiene sentido, pero eso es para nosotros. Pero no sé si ustedes tienen conocidos o amigos católicos. ¿Los tienen, hermanos? Sí, sí, hermano. Ok. Bueno, Estoy viendo a mi hermana Marisa que levanta su mano. Adelante, hermana Marisa. Buenos días, pastor. Buenos días. Para mí, ídolo es todo aquello que lo hacemos el centro de nuestra vida. No solamente Ah, estatuas o cosas, todo aquello que hacemos centro de nuestra vida es nuestro ídolo. Ya puede ser, por ejemplo, tengo varios amigos y cosas que son fanáticos de fútbol y cosas y tienen a sus ídolos, a sus jugadores y son ok. sus ídolos. Ok, O sea, sí. para mí va más allá de lo que es, digamos, los ídolos de estatuas y esas cosas. No sé si me equivoco. Bueno, sí, sería otra aplicación de lo que puede ser también el uso idolátrico de alguna, por ejemplo, en este caso de algún deporte o de alguna preferencia, alguna costumbre que tengamos, pero en ocasiones las personas, o podemos idolatrar a personas incluso, ¿verdad? Cuando uno es muy fanático, usted utilizó una palabra muy interesante, el ser fanático de algo o de alguien. Exactamente. Escuché a mi hermana Bere también que quería hablar. sí, hermano. Bueno, yo tengo como que entendido que un ídolo es
básicamente se le considera a algo físico, una figura o una estatua o algo que tiene una forma física, pero que se le adjudica un poder sobrenatural. En este caso que se puede considerar incluso hasta divino, con las facultades divinas, ¿no? En el cual se tiene una cierta confianza, una fe de que es, entre comillas, capaz de poder realizar acciones como las que Dios realiza. En ese sentido, bueno, no sé si se enfoca un poco a lo que usted quería preguntar, ¿qué es lo que significa un ídolo para los católicos? Es eso, ¿no? Básicamente es una representación de alguien que si bien no tiene vida, se le adjudican poderes de manera sobrenatural que ellos consideran son capaces de realizar, ¿no? En este caso, como si fueran Dios. Claro, exactamente. Por eso yo preguntaba, en el caso particular de la fe católica, ¿por qué usan muchos esa figura de los ídolos como un medio de relación con la divinidad? Ahora, no estamos, aquí el interés tanto no es juzgar esa parte, sino ejemplificar la última idea que veíamos en esa diapositiva. ¿Por qué para Bradley, él dice que el Dios de la religión es casi siempre un Dios finito y al clasificarlo como Dios finito, pues se está refiriendo al ídolo? Ahora, nosotros pensaríamos que los ídolos solamente están en la Iglesia Católica o que solamente están en un templo budista porque también manejan imágenes o las religiones hindúes que utilizan muchísimas figuras y bueno, como figuras como representaciones de la divinidad, ¿no? Nosotros pensaríamos que los ídolos son eso, pero y quiero hacerles una pregunta porque este es un tema muy interesante. Bradley y de hecho ya otros pensadores, especialmente personas que se dedican a la investigación de la religión, dicen que a veces eh, eh, se puede caer, aunque uno tenga al Dios verdadero, como es el caso de los cristianos, aunque uno tenga al Dios verdadero, se puede caer en acciones y actitudes idolátricas con respecto a ese Dios, aunque sea el Dios verdadero. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo bíblico de esto? Creo que uno de los Ah, elementos que ya mencionó Marisa y Liti y mi hermana Bere es la función que tiene el ídolo, la función que tiene ser fanático de algo, y es el atribuir cosas, atribuir valores a ciertos objetos, a ciertas personas, a ciertas actividades. Bueno, la idea principal con esta cuestión que quiere manejar Bratti o que comunica Bratti es precisamente que aunque se tenga al Dios verdadero o aunque se crea en un Dios absoluto, se puede manejar una religiosidad que puede resultar o que puede caer en el ámbito de lo idolátrico. En el Antiguo Testamento vemos, ¿recuerdan ustedes el episodio donde Moisés sube al Sinaí para poder recibir las tablas de la ley? Y como él demoraba en su estancia en aquel lugar, ¿qué fue lo que empezaron a hacer el pueblo que se había quedado ahí a los pies del monte? Bueno, dice el texto que ellos, estando ya preocupados porque Moisés demoraba, entonces ellos se hicieron un ídolo. ¿Pero por qué se hicieron un ídolo? Porque en los estudios sobre religión se dice que el ser humano siempre necesita de sentirse seguro
y en esa búsqueda de la seguridad o en esa búsqueda de suplir sus necesidades, crea ídolos. Puede crear ídolos y atribuirles un poder, aunque de hecho no lo tengan, como ya lo hemos estado mencionando. En mi época de estudiante llevamos un librito que se llamaba El Diosero. El Diosero, y es un librito que escribe una persona que hizo estudios sobre religión en algunas entidades de México, especialmente en aquellos lugares en donde se conservan todavía rastros muy primitivos de la cuestión religiosa. Y se llama El Diosero porque ese librito lleva el título de un personaje en una población, en un lugar, en el estado. Aquí las divisiones políticas del territorio mexicano se dividen en estados. En algunos otros lugares son provincias o llevan otro nombre, pero aquí son estados. Entonces, en el estado de Chiapas, porque él se metió a hacer análisis de campo, él fue a esos lugares, a esas aldeas, y entonces él visita una aldea en el estado de Chiapas, en México, donde va con el líder religioso principal de ese lugar. Entonces, justamente cuando él llega, iba a venir la temporada de lluvia y ustedes, bueno, quizá no lo sepan, pero en México, Chiapas es el estado donde más llueve en la temporada de lluvia. Entonces, se le llama a ese capítulo el Diosero porque en ese proceso de las lluvias torrenciales que caían, este líder religioso hace figuras hace figuras de barro para atribuirlos un valor que de hecho no tienen, pero las hace porque esas figurillas de barro que él fabrica le van a ayudar a controlar el clima y así las lluvias torrenciales que lleguen no van a afectar tanto a la comunidad. Entonces, en esa experiencia que tuvo el autor de ese libro, dice que en una de esas noches el diosero tuvo que hacer varias figuras porque la lluvia no paraba. Entonces hacía una figura, hacía el ritual correspondiente, pero la lluvia seguía cayendo de manera tremenda. Hasta que por fin hace un ídolo, hace una figura de barro que logra detener la lluvia torrencial. Y entonces el diosero dice, este es el bueno. Esto se refiere también a cuestiones incluso ya más sofisticadas. No hablamos de que la iglesia, nosotros hagamos figuras. Por supuesto que no las hacemos, ni creemos en ellas. Pero lo que sí puede suceder es que a veces tratamos a Dios de forma idolátrica. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos a Dios, Dios, yo voy a ir al templo, voy a ir a estar ahí contigo para que tú me bendigas. Y cuando no sucede o cuando nos enfermamos, podemos llegar a pensar y a sentir, bueno, Dios, es que yo hago todo lo que tú me pides y no sé por qué me enfermo. No sé por qué tú me mandaste esta enfermedad. Yo no quiero estar así. Entonces, cuando usamos a Dios para nuestro beneficio, cualquier beneficio que éste pueda hacer o representar, quizá estamos cayendo en ese uso idolátrico aún de Dios. O cuando decimos, bueno, Dios, si tú me concedes este favor, te prometo que yo voy a hacer esto y aquello. Si tú me das esta bendición que necesito, entonces yo también te prometo que voy a hacer esto y esto más. Pero eso sería a fin de cuentas, y por eso es la crítica, de que a veces los cristianos, aunque tuviésemos al Dios verdadero, tenemos una relación idolátrica con Él. ¿Cuál sería una relación no idolátrica? Bueno, es lo que dice el profeta Habacuc.
Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte los labrados, aunque no tengamos que comer y la estemos pasando mal, eso dice Habacuc 3, dice, con todo o a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios de mi salvación. Entonces, esto lo vemos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, cómo a veces el ser humano puede establecer relaciones idolátricas con el Dios verdadero o puede establecer relaciones de verdadera adoración a Dios, aunque no reciba o aunque no tenga lo que espera, como es el caso de Job. Job también mantiene su fe en Dios a pesar de todas las calamidades que le sobrevienen. Aunque, repito, en la comprensión normal, en la comprensión natural, en la comprensión común, lo que esperamos es que si nosotros vamos al templo y adoramos a Dios, entonces tenemos que recibir cosas buenas. Si yo soy fiel a Dios, si soy obediente a Dios, entonces por lógica tengo que recibir, tengo ese derecho de recibir cosas buenas. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar al riesgo de estar tratando a Dios también en términos idolátricos. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Dice los atributos. Vamos a empezar ya con los atributos incomunicables. Dice los atributos incomunicables. ¿Qué son? ¿Qué son? Ya hacíamos esta pregunta desde el inicio. ¿Qué son los atributos comunicables? Son los atributos o perfecciones inherentes al ser y la naturaleza divinos y que por ende no existe una transferencia cualitativa de ellos hacia las criaturas, hacia sus criaturas. Si en esta parte dice que en ellos no existe una transferencia cualitativa, quiere decir que en algunos otros sí existe. Y de hecho, así es, porque hay atributos divinos que también van a tener su reflejo en el ser humano. Hay atributos divinos que, aunque en Dios adquieran un tono o otra manera de decirlo, aunque en Dios tengan su expresión más perfecta, también tendrán su expresión en el ser humano, aunque sea de manera imperfecta, pero habrá lo que aquí se llama esta transferencia cualitativa de algunos de esos atributos, pero en el caso, insistimos, de los atributos incomunicables, aquí no existe transferencia alguna hacia las criaturas. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta lo que aquí hemos visto, hermanos, hermanas. Bueno, justo creo que enseguida vienen los puntos importantes como para salir ya de dudas, hermano, creo yo, porque justo en la tarea que usted había dejado, había encontrado algunas cualidades de Dios que, no sé, yo pensaba que no sé si eran esas las incomunicables, que tenían que ver con por ejemplo, la capacidad incondicional de amar de Dios, la fidelidad, que es algo que creo que los seres humanos nos esforzamos, pero no sé si tenemos a 100, hablando de la dimensión de Dios. Entonces, no sé si ahora que explique cuáles son estos atributos incomunicables, es como que va a quedar un poquito más claro todo lo que se ha venido comentando. Muy bien. Bueno, para mí, no sé si los demás hermanos estén igual o a lo mejor alguno ya comprendió más claro. Bueno, yo entendía eso, que esta parte de incomunicable es justo lo que usted acaba de mencionar, aquellas
aquellas cualidades o atributos de Dios que no poseemos de alguna manera nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el ser eternos, no somos eternos. No sé si eso sea parte de un atributo incomunicable o estoy entendiendo mal. No, sí lo es, sí lo es. De hecho, viene más adelante la cuestión de la eternidad, viene más adelante, pero sí tiene que ver con eso. Y ya usted mencionó, de hecho, a las dos divisiones, mencionó atributos de relación como el amor, la bondad, la misericordia, pero también vamos a la parte que nos interesa en la sesión de hoy es ver aquellos atributos, pero que solamente tienen reflejo y sentido en el ser divino, solamente. No en nosotros, no hay una transferencia de esos para nosotros, y son los que vamos a ver ahora. Quiero dar una experiencia con respecto a esta cuestión de los atributos. ¿Cómo se perciben los atributos? ¿Cómo puede uno experimentar los atributos? Bueno, les voy a poner un ejemplo que me sucedió en casa hace algún tiempo. Un día por la mañana estaba yo barriendo, porque ya les dije que yo barro y no lo hago porque nadie me obliga y yo lo hago de muy buena voluntad. Y un día estaba yo barriendo y había una parte a la cual no llegaba, pero era una parte que se veía que estaba limpia, ¿no? Entonces yo dije, pues esa parte no la voy a barrer, ¿verdad? Nomás voy a barrer de este lado que sí se ve sucio, pero de aquella parte pues ya me voy a ahorrar tiempo, esa no necesita que se barra. Y en eso estaba yo cuando de pronto escuché una voz que decía, te faltó barrer esa parte. Y entonces yo volteé a todos lados porque pues, no había nadie, ¿no? ¿Quién me habló si yo me fijé que no hubiese nadie para poder brincarme esa parte? Y entonces fui a asomarme y pues no había alguien. Y entonces fui a la parte trasera donde está el patio, que es donde tendemos la ropa, y ahí estaba mi esposa justamente revisando la ropa que yo ya había tendido. Entonces le dije, bueno, pues ella no sé cómo se pudo dar cuenta si ella está acá afuera, ¿no? Entonces me regresé al lugar, volví a tomar la escoba, y justamente cuando tomé la escoba volví a escuchar la voz, ya te dije. Entonces, hermanos, yo creo que este, esa cuestión es, yo no creo que mi esposa sea Dios, por supuesto, pero lo que sí creo es que tiene poderes y poderes que yo no entiendo. Y a veces esto es muy propio no sé si del género, el género femenino es un género muy especial, porque a veces se adelantan a cosas que nosotros hacemos, cosas que pensamos, cosas que vamos a hacer. Ellas ya saben que hacia dónde nos dirigimos y nos lo hacen saber. Entonces, es algo chistoso, pero que no sé, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las transferencias cualitativas. No sé si ellas nos adelantan a nosotros en algunas cuestiones, pero hablando ya de manera seria, ya portándonos serios, vamos a ver ahorita varias cualidades que solamente tienen su referente en el ser divino, no en ninguna de las escrituras, no en el universo creado, no en toda esa realidad que percibimos a través de los sentidos, sino solamente en el ser divino. La pregunta interesante es, bueno, si son cualidades que solamente existen en Dios y que no tienen transferencia hacia las escrituras, ¿cómo es que las conocemos?
creo que esa es una pregunta muy interesante. O sea, ¿cómo puedes conocer algo que no tiene reflejo ni en ti, ni en el cosmos, ni en ninguna cosa creada? O sea, ¿cómo puede uno percibir eso? Bueno, nosotros tenemos en alguna de las diapositivas anteriores, vimos que habían distintas fuentes para el conocimiento en relación a Dios o para el conocimiento que tiene que ver con la realidad divina. Y mencionamos, además de la teología, mencionamos la filosofía y la metafísica también como vías de como vías de conocimiento. En este caso, tengo que señalar que estos atributos que pertenecen al ser divino y que no tienen transferencia alguna para las criaturas, las podemos deducir a través de la reflexión filosófica. Ya hemos visto en la diapositiva anterior cómo es que se conceptúa al absoluto. Y todas esas conceptualizaciones del absoluto, pues no es porque el absoluto venga y nos dé una clase sobre sí mismo, sino que son deducciones lógicas que tienen su base en el razonamiento filosófico. Algo muy parecido sucede con esta parte que vamos a ver en relación a los atributos incomunicables. Muy bien, el primero de ellos es la aceidad. Creo que ese es un atributo para comenzar y que es muy lógico que esté en primer lugar, porque al estar en primer lugar se refiere a lo que le constituye, es decir, a la esencia misma. Entonces, esto se conoce como la aceidad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la aceidad? Bueno, se dice que Dios es causa sui. Esto es un término latino que se refiere a que Dios es su propia causa. Dios es su propia causa. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la causa de la existencia de Bere, por poner un ejemplo? ¿Cuál es tu causa de existencia, Bere? Ahora sí me agarró de bajada, como decimos en México, hermano. Ah, mi causa de existencia. Ay, ay, ay. Y bueno, hablando en el tema, me parece que mi causa de existencia tendría que ser Dios, porque no, yo no podría existir por mí misma. No Ok, sé. pero Sí, está bien eso, pero antes de que sigas adelante, hablamos en términos materiales, hablamos en términos materiales. Sí sabemos que Dios creó al ser humano, pero hablando en términos materiales y hablando en relaciones directas, claro. tu causa son tus padres. Claro, bueno, O a eso sea, iba yo. Así es. tu causa directa son tus padres. Y si viene siendo de una forma más terrena, obviamente, pues por mis papás. Y, bueno, sí, los dos. Así que Ok, creo yo que es parte de mi causa. Si no existieran mis papás, no se hubieran casado, yo no estaría acá. claro, si no, es más, Si no me hubieran porque si no se concebido, hubieran no sé. enamorado y si no se hubieran casado, Claro, tú no tendrías lugar en este mundo, sí, no. No como lo pero conozco ahora, no con esa realidad. Quizá hubiese otra, no sé, otros padres, otras familias, otro país, qué sé yo, no sé. sí, sí, claro, si hubieras tenido quizá a la misma madre, pero a otro padre, o si hubieras, en vez de estar en Argentina, estuvieras, por ejemplo, en algún país, en otro continente. Creo que todo cambiaría y a lo mejor te llamarías también Bere, pero no serías la Bere tal y cual conocemos en este momento o tal y cual se manifiesta en este momento. Bueno, es un ejemplo de cómo eh, nosotros para existir no somos causa propia.
somos una causa condicionada. En el caso de la aceidad como atributo de esencia, atributo de esencia divina, la aceidad es aquel atributo o cualidad por la cual Dios sí es causa propia. O sea, Dios es su propia causa. Dice, es decir, que la causa de su existencia se encuentra en sí mismo. De manera que también ese es otro aspecto, de manera que la existencia de Dios es causa necesaria. Esto pusimos también ejemplos ya en charlas anteriores de a qué se refiere con una causa necesaria, que es lo opuesto a una causa condicionada. La causa necesaria existe por sí misma, es lo que desarrollaba ya también en una de sus ideas Tomás de Aquino. Ahora, en base a esto, en base a esta afirmación de que Dios es su propia causa, y para hacer el contraste que nos genere una mayor comprensión, tenemos el siguiente silogismo. Dice, si Dios es su propia causa, entonces Dios existe necesariamente y por lo tanto Dios no podría elegir no existir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué quiere decir esto? Si Dios es su propia causa, ubíquense en el razonamiento. Si Dios es su propia causa, entonces Dios existe necesariamente. Y por lo tanto, Dios no podría elegir no existir. No podría no elegir no existir porque ya existe. Ajá, pero Podemos decir en así. el caso de los seres humanos, nosotros podemos elegir no existir. Existimos, pero podríamos elegir no existir, Sí, lo claro. que sería el suicidio, ¿no? El aborto, por ejemplo. Tenemos una existencia real, una existencia palpable que todos pueden ver, pero también podemos elegir no existir, cosa que Dios no puede hacer, porque él es la existencia misma. Entonces, Él es la existencia misma, la existencia fundante, la existencia que lo causa todo, que lo origina todo, y por lo tanto su existencia es una existencia necesaria. Por eso el resultado de eso es que Él, aunque tenga todo el poder conocido o no conocido, no puede elegir no existir. Muy bien. ¿Se entiende el razonamiento? No, solamente si repite esta última parte que usted aclaraba después de mi hermano Pedro, por favor. Ok. La aceidad es aquella cualidad por la cual Dios existe por sí mismo y estaría impedido esencialmente a no existir. O sea, es un impedimento que Él tiene porque es causa propia de existencia, cosa que no ocurre con los seres humanos, porque aunque los seres humanos tenemos una existencia real y palpable, sí podemos elegir no existir. Pero esta decisión nuestra nos atañe solamente a nosotros, pero no le atañe a Dios, porque Dios, aunque tiene todo el poder y aunque tiene toda en su naturaleza está toda pues sí, esa demostración de que todo lo puede, entonces lo único que no puede es decidir o elegir no existir. Creo que esto está orientado a enfatizar más la cuestión de Dios como causa propia. La existencia de Dios es una existencia necesaria.
Algo necesario es algo que no se puede evitar. Algo necesario es algo que, o es en este caso referido a la seidad, es una existencia que no está condicionada, no tiene término, no tuvo un principio, y tampoco puede simplemente desaparecer o desvanecerse, cosa que sí ocurre con el ser humano y con todo el universo creado. Y de hecho aquí tenemos un pasaje bíblico que lo ilustra. El pasaje bíblico es porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y esto señala la verdad, aunque esta verdad es este es un principio cristiano muy importante porque es lo que sustenta la cuestión de la resurrección y la cuestión de la vida eterna. Lo que se está afirmando aquí en este pasaje es que Dios Dios existe, Dios es. Cuando ya mencioné también que cuando Moisés le pregunta a Dios, porque Dios lo está enviando a liberar al pueblo, y Moisés le pregunta a Dios, dice, bueno, pero si yo voy con los hijos de Israel y me preguntan que quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les diré que me envió? Y entonces Dios le dice, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. El yo soy, es ese énfasis de el que es, el que existe, el que es la existencia, el que existe por sí mismo. Y todo eso es la referencia de su aseidad. Es decir, de una existencia que es tal que lo origina todo, pero que al mismo tiempo es una existencia necesaria porque Dios no puede prescindir de existir. Por eso, en esta comprensión también del Evangelio de Juan, en la afirmación de Jesús, dice que Dios Padre, en este caso Dios Padre, tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Y es una cualidad que también ha prodigado al Hijo, porque la muestra más clara de ellos es que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó es porque también tiene vida en sí mismo. Bueno, hay otro pasaje que aquí también está incluido, es una cita, son palabras que menciona el apóstol Pablo, que están registradas en Hechos 17:28, y que dice, porque en él vivimos, la palabra griega ahí que aparece para traducir vivimos, es somen, que viene de la palabra zoe. Algunas personas tienen ese nombre, zoe, no sé, en México ya empiezan a aparecer esos nombres, nombres femeninos de zoe. Hay variantes, a veces es sao, pero la raíz es la misma. Sao o zoe significan lo mismo, significan vida. Bueno, dice aquí, dice, porque en él vivimos y nos movemos, viene la palabra griega kineo, es una palabra que indica movimiento, se refiere a aquello que tiene una inercia natural. Aquí vienen palabras de nuestro uso del lenguaje castellano como kinesis, kinético, kinestético, pero se refiere a eso, se refiere al movimiento que tiene algo. Dice y somos, que en el griego es la palabra eimi, que se refiere a la existencia personal. Por ejemplo, todos en ese grupo pertenecemos al género humano, compartimos la misma naturaleza, pero cada uno tiene su existencia personal. Es decir, Bere no es aunque es humana, igual que Marisa, tienen su propia existencia personal, no son la misma persona. En este caso, lo que aquí se está señalando es que
Dios tiene una existencia que es base, que es el origen para todas las demás existencias. Y si es el origen y la base para todas las demás existencias, entonces es que esa existencia que Dios tiene es la existencia por sí y por excelencia. Bueno, todo esto, por supuesto, es muy filosófico, porque ya hemos dicho que es la filosofía, es a través de la filosofía que inferimos o deducimos estas cualidades del ser divino. ¿Quedó más o menos claro, hermanos? Sí, sí, hermano. Bueno, en lo particular sí, ya está siendo más claro todo. Gracias. Muy bien, bueno. Entonces, la aceidad es eso, es el atributo por la cual Dios existe necesariamente. El segundo de los atributos es la inmutabilidad. Creo que eso es algo que ya viene a ser más conocido para nosotros porque hay muchos pasajes al respecto, pero veamos qué es la inmutabilidad. Dice, es la imposibilidad de que la esencia divina experimente cambio, modificación o transformación. Esto quiere decir que referir la inmutabilidad a Dios en palabras muy sencillas es decir que Él no cambia. Dice, a este respecto tenemos el siguiente razonamiento. Dice, si Dios experimenta cambio en su esencia, entonces ello indica que está en evolución. Y si está en evolución, entonces no puede ser Dios. ¿Qué es lo que comunica este razonamiento? Que Dios no cambia nunca. Es el mismo siempre, como dice Es la único, palabra. que no cambia, sí. Sí, como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre. Ok, sí, naturalmente. Vamos a ilustrarlo con estos pasajes. Dice, bueno, después del razonamiento, después del silogismo viene lo siguiente, dice, pues el signo de cambio, progresión o evolución corresponde solamente o es solamente para los seres imperfectos. Algo evoluciona, algo progresa, algo cambia, porque está en marcha de un proceso de perfección. Se entiende que si algo está en proceso de perfección es porque en sí mismo es imperfecto. Dice, pero esto no aplica o no ocurre en Dios. Y tenemos como ejemplos el Salmo 102, versos 26 y 27, que dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero he aquí tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aunque aquí la perspectiva del salmista es una perspectiva terrena, es una perspectiva desde el ámbito de lo temporal. Por eso dice, y tus años no se acabarán. Es una concepción plenamente humana de visualizar la eternidad en Dios. Pero recuerdan ustedes cómo ya empezamos a explicar la eternidad, no como la suma de muchos, de miles o de millones de años en Dios, sino la eternidad como aquella cualidad que lo vamos a ver adelante, pero lo quiero adelantar por este comentario aquí, por este pasaje aquí, que la eternidad es precisamente donde no tiene lugar o donde no aplica la dimensión del espacio-tiempo.
Y por eso aquí dice, tus años no se acabarán, pero en ese sentido, en el sentido de la óptica terrena, ¿no? Desde la óptica finita que somos nosotros. Otro pasaje es el de Isaías 41:4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y contesta, viene la interrogante y luego viene la respuesta y dice, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Esto es complicado pero interesante porque ¿recuerdan el episodio donde a Jesús le dicen, le ponen un ejemplo, hablando sobre el tema de la resurrección precisamente, le ponen, le quieren poner una trampa a algunos de los fariseos y le dicen, bueno, le ponen un ejemplo, dice, un hombre se había casado, pero el hombre murió y entonces, estando la mujer viuda, el siguiente hermano tuvo que tomarla por mujer, pero sin engendrar hijos, y así los 7 hermanos. Dice, en la resurrección, ¿quién de esposa de quién será? Pues si finalmente estuvo casada con todos ellos. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos, en los evangelios que le ponen esa trampa a Jesús? Sí, se recuerda, hermano. Ok, y Jesús, pero Jesús, ¿qué les contesta a aquellas personas? ¿Qué es lo que les contesta? Que en el reino de Dios no se casarán, serán como ángeles. Exactamente, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Dice, ¿no habéis entendido que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Pero antes de que diga eso, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después lanza la afirmación de Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y nos preguntamos, y cuando escuchamos esa respuesta de Jesús, nos preguntamos, bueno, si Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿por qué menciona a Abraham, Isaac y Jacob si ellos ya están muertos? ¿Por qué Dios se sigue llamando a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob si son personas que de hecho ya están muertas? ¿Por qué creen ustedes que lo haga, hermanos? Y permiso, en mi opinión, para Dios no están muertos, para Él siguen estando tan presentes, porque los que duermen en el Señor, duermen, están muertos, duermen en el Señor, solo duermen. Ok, pero eso sería una explicación espiritual, ¿no? De que las personas materialmente están muertas, pero espiritualmente están vivos, lo cual generaría toda una serie de complicaciones también, porque entonces diríamos, bueno, nosotros cuando muramos, nuestra alma va a continuar viva, nuestra alma estará viva, estará con Dios, pero estará viva o va a estar en algún lugar especial donde se congregan todas las almas y de los muertos, esperando la resurrección, esperando el fin. A veces con esto quiero decirles que no siempre son fáciles de explicar las cosas y a veces cuando las queremos explicar vienen más complicaciones, pero justamente tiene que ver con esta parte. Dice la parte final de Isaías 41:4, dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Eh, hay una idea que eso, por supuesto, es una idea filosófica, pero referido a la inmutabilidad y referido a la eternidad, se dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como ustedes ya bien lo han señalado, pero que eso se refiere a precisamente como en Dios no existe o no aplica la dimensión del espacio-tiempo,
como en él no aplica esa dimensión, entonces esto es complicado de comprender, pero diríamos, como para él no aplica la dimensión en el espacio-tiempo, se mueve en toda la historia humana, es decir, pasado, presente y futuro, se mueve en toda la historia humana como si fuese un eterno presente. Por eso es que él se sigue llamando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para él la historia, toda la historia es y forma un eterno presente. Si esto no es complicado, hermano, de entender, entonces no sé qué lo sea, pero es complicado, sin embargo, es la explicación de en qué consiste la inmutabilidad y la eternidad de Dios. Muy bien. Ya no quiero preguntar si hay preguntas, porque seguramente hay preguntas o seguramente hay dudas, pero esta parte es así, digo, esta parte se puede enunciar, digamos, nadie puede negar la seidad de Dios, nadie puede negar la inmutabilidad de Dios, o sea, son cosas que no se pueden negar. Ahora que me digan, son cosas que se pueden explicar y entender al 100%, pues no, hermanos. O sea, no, porque tenemos ideas, tenemos acercamientos a lo que son cada una de esas cosas, pero que las expliquemos plenamente o que las podamos entender plenamente, pues me parece que no. Ahora podríamos entonces estar preocupados. Podríamos decir, bueno, pues entonces, ¿para qué estamos aprendiendo sin nada queda seguro? Bueno, es que no, eso no debe de constituir una preocupación. Digo, constituiría una preocupación si nosotros llegamos a la convicción de que Dios no existe. O sea, eso sí sería preocupante. Pero decir que Dios existe y que existe necesariamente y que su existencia es la base para todas las demás, creo que eso es lo que primordialmente tendríamos que estar de acuerdo. Aunque quizá en nuestros términos humanos no podamos explicarlo plenamente. O con respecto a la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que su ser no cambia, que Él es el mismo, que Él es el alfa y la omega, que Él está por sobre la historia, que Él no está condicionado por el tiempo ni por el espacio, lo que es la ubicuidad, lo que es la omnipresencia de Dios. Entonces, el que nosotros estemos seguros de que al orar Dios está con nosotros, lo mismo que está con un creyente en cualquier otro lugar del mundo, que tengamos esa certeza, pues es lo importante, que experimentemos esa certeza, eso es, aunque quizá en la cuestión del concepto no se pueda explicar completamente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, acerca del atributo de la inmutabilidad existen dos posturas clásicas. El punto de vista agustiniano calvinista, que dice que Dios no experimenta cambio ni en su ser ni en sus acciones. Pero tenemos otro punto de vista, el punto de vista pelagiano arminiano, que dice que Dios no experimenta cambio en su ser, pero sí en sus acciones. ¿Cuál sería la diferencia de esto? Bueno, estas son posturas teológicas con respecto a la inmutabilidad, porque recuerden que la inmutabilidad en esencia es que Dios no cambia. Pero ya en la explicación del término, se dice que por lo menos la postura arminiana dice que sí, que Dios puede experimentar cambio, no en su naturaleza, no en su esencia,
pero sí en sus acciones. Es decir, esos cambios son cambios que están en el ámbito de lo relacional. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Para que esta parte se entienda. Estamos afirmando y estamos diciendo que Dios no cambia, que esencialmente Dios no cambia. En su naturaleza, Dios no cambia, Dios no experimenta cambio. Pero en sus acciones, la pregunta es, ¿experimentaría cambio o no lo experimentaría? Aquí tendríamos que colocarnos en alguna de estas dos posturas, es decir, siendo calvinistas y afirmando que Dios no cambia ni en sus acciones, o siendo arminianos y diciendo que sí, que en sus acciones Dios sí puede cambiar. Hay pasajes que pueden ilustrar, pasajes bíblicos que pueden ilustrar esto, hermanos. Permiso. Sí, podría cambiar, a Dios según los pasajes, su enojo no dura para siempre, tengo la cita, pero su misericordia sí. Entonces cuando Dios se enoja con nosotros los humanos, Él cambia a una postura de amor y paciencia. Claro, muy bien, mi hermana Dina. Muchas gracias. Fíjense que mi hermana Dina tiene mucha razón. De hecho, se usó aquí, en el ejemplo de mi hermana Dina, uno de los aspectos que ya hemos estado señalando también, que conocemos a Dios por analogías, es decir, conocemos a Dios transportando nuestras experiencias humanas al ser divino. Y por ejemplo, nuestra hermana muy acertada dijo que así como el hombre cambia al experimentar diferentes emociones, Dios también cambia al sentir enojo, al sentir ira. Y estoy recordando un pasaje que es lo que generó el diluvio o lo que trajo el diluvio, porque en la narrativa del Génesis viene la queja de Dios, viene el enojo de Dios, y cuando dice, y entonces se arrepintió en su corazón de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano había llegado a tal grado que según el relato, Dios tuvo que tomar esa determinación de mandar un diluvio y preservar a aquellas personas que se mantenían dentro de su pacto, como fue el caso de Noé y su familia. Pero vemos entonces, y podemos citar incluso más pasajes, que sí nos dicen este aspecto de que Dios puede experimentar cambio, no en su ser, no en su esencia, no en su naturaleza, sí en los factores relacionales, sí en aquellos aspectos que tienen que ver con sus acciones. Entonces, aunque nosotros no hayamos escuchado quizá antes el término de ser agustiniano, de ser calvinista, o de ser pelagiano, de ser arminiano, aunque no los hayamos escuchado, creo que ya en la práctica, creo que podemos situarnos más en el punto de vista teológico del inciso B, porque nosotros sí podemos llegar a pensar que Dios cambia, que Dios experimenta cambios, pero que estos cambios tienen que ver con su relación con el ser humano. ¿Algún comentario, hermanos, sobre este mismo punto? Bueno, yo entiendo que sí, lo que dice es bien cierto en relación al punto de vista pelagiano-arminiano, ¿no? Otra cita quizá puede ser cuando la historia de Jonás, que Dios lo manda para avisarle que iba a destruir y después se arrepiente y dice que ya no, y bueno, Jonás se enoja porque dice, ¿cómo, no? Y creo que pasa lo mismo incluso en nuestra vida hoy en día, lo podemos reconstatar, de que ciertamente Dios a veces seguro que cambia de parecer más de una vez con nosotros. Entonces, me parece que
si tuviésemos que decir que nos podemos posicionar en algún tipo de postura en base a lo que nosotros concebimos o entendemos de la palabra, me parece que estaríamos en el punto B, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Y es un buen ejemplo, ¿no? El episodio de Jonás y de Nínive, que Dios precisamente se arrepiente de destruirlos. Es un muy buen ejemplo también de que Dios experimenta y puede cambiar en sus decisiones. Creo que nos colocaría, por supuesto, en el inciso B, y aunque no estamos explicando varias de las cosas que constituyen cada una de estas posturas, lo veremos adelante porque estos dos puntos, el punto de vista calvinista y el punto de vista arminiano, son posturas teológicas que se originaron posteriormente a la Reforma en el siglo XVI y que van a impactar muchos de los contenidos doctrinales de las iglesias. No hablo solamente de la nuestra, sino hablo de la mayoría de las iglesias cristianas están impactados por estas dos posturas. Inclusive, eh, hay una materia que llevamos en el seminario en México que tiene que ver precisamente con los impactos doctrinales de la Reforma y posteriores a la Reforma que tienen influencia en nuestros puntos de fe, nuestros 28. ¿Ustedes también tienen los 28 puntos de fe o porque antes teníamos 39 puntos de fe? Se reacomodaron y ahora son 28 puntos de fe. ¿Sí tenemos el mismo cuadernillo, hermanos? Sí, sí, hermano, los mismos. Ok, bueno, entonces es muy interesante ver cómo esos 28 puntos de fe tienen el impacto de estas dos posturas, tanto la postura calvinista como la postura arminiana. Entonces, aquí en el seminario llevamos una clase cuyo objetivo es precisamente destacar esa relación que hay entre nuestros puntos de fe, tal y como los tenemos hoy, y esas influencias teológicas de la época de la Reforma. Pero bueno, esa es otra materia. Muy bien, entonces creo que nuestra hermana Bere está manejando para todos muy bien el asunto de que como iglesia y nuestro pensamiento se movería más en el punto B, en esa postura arminiana. Gracias, Bere. Vamos a pasar al punto 3. Dice la infinidad. Dice, propiedad del ser divino por la cual su esencia no experimenta ni está sujeta a ningún tipo de limitación, especialmente las limitaciones espaciotemporales. ¿Cuál sería el razonamiento sobre esto? Dice, si Dios está confinado por el universo, ¿qué es estar confinado? ¿Qué es que ustedes, ahora nosotros la pandemia, bueno, ahora ya estamos en otra etapa, pero al principio la pandemia produjo un confinamiento y estuvimos confinados en nuestros hogares, en nuestras casas. Bueno, dice, el siguiente razonamiento es, si Dios está confinado por el universo, entonces Dios tiene un tamaño. Y si Él tiene una medida, entonces no es Dios. ¿A qué se refiere este razonamiento? Bueno, se refiere a que el universo tiene una medida, como ahora los científicos dicen que es una medida no medible. O sea, es una medida, el universo tiene una medida que escapa a nuestro razonamiento, porque las dimensiones que hay entre una estrella y otra, y entre una galaxia y otra, es más, ahora no solamente se habla de un universo, sino de varios universos. Está todo bastante complicado, pero por ejemplo, nuestro Sol, que es una estrella,
su estrella vecina, que sería Alpha Centauri, que también es una estrella, que también es un sol, está en proximidad a 4.2 años luz. Quiere decir que si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que es algo así como 300.000 kilómetros por segundo, si nosotros pudiéramos tomar un vehículo que desarrollara esa velocidad, tardaríamos 4 años y unos pocos meses en llegar a esa otra estrella que es vecina, entre comillas, vecina de nuestro propio Sol. En el universo las distancias son increíbles, son inimaginables. Bueno, con este razonamiento, entonces, ¿qué tamaño tiene Dios? ¿Cuál es su tamaño? El universo prácticamente es infinito. Entonces, pero ¿el universo puede mantener confinado a Dios? Cuando ya dijimos que cuando el rey David le quiere hacer templo o construir casa a Dios, el Señor le dice, los cielos no me pueden contener y tú me quieres hacer un templo. Entonces, ¿qué es la infinidad? La infinidad es aquella cualidad por la cual Dios está libre o permanece libre de cualquier tipo de limitaciones. Dice, la infinidad, sigo leyendo el párrafo, dice, la infinidad de Dios debe entenderse como intensiva y no como extensiva. Esta es una diferencia, como intensiva. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, en física, lo intensivo no depende de la cantidad de materia que posee un cuerpo, y por ello, aunque se divida, su esencia permanece inalterable. Mientras que en sentido opuesto, lo extensivo sí depende de la cantidad de materia que hay en un cuerpo y que al perder materia puedan modificarse sus condiciones o propiedades. Por ejemplo, nuestro Sol tiene una cierta cantidad de materia y la vida en nuestro planeta, que es el tercer planeta entre nuestro sistema solar, la Tierra, la Tierra o la vida que está diseñada aquí justamente se corresponde con la energía que emana del Sol. Si nosotros no fuéramos el tercer planeta y fuéramos el quinto o el sexto, la vida tal como la conocemos no sería la misma. Si hubiese vida, sería totalmente diferente. Es decir, todo está perfectamente relacionado en el universo y la manera en cómo nosotros conocemos la vida y cómo disfrutamos la vida hoy guarda mucha relación con la distancia o con la cercanía que tenemos con respecto al Sol y también el tiempo que dura el viaje de la Tierra, es decir, lo que es el movimiento de traslación, el tiempo que dura la Tierra en girar en torno al Sol. Pero todo esto tiene que ver con esta parte de lo intensivo. Si hablamos de la infinidad en términos intensivos, entonces decimos, no, no es correcto hablar de que Dios tenga un tamaño, porque tiene tamaño lo material sí tiene tamaño. Lo material sí puede clasificarse como de ciertas dimensiones, altura, anchura, profundidad, lo que son las 3 dimensiones, ¿no? Pero en el caso de la infinidad aplicada a Dios, no es extensiva, sino intensiva. Y eso es que es una cualidad que no es medible, una cualidad que no se altera, una cualidad que no sufre o no sufre impacto o no sufre relación por lo que le rodea. Y aunque a veces utilizamos, en las mismas explicaciones utilizamos lenguaje muy complicado porque hablar de lo que rodea a Dios
ya en sí mismo es estar poniéndole una limitación. Podemos hablar de lo que rodea a Jesús Trejo, lo que rodea a Bere, lo que rodea a Marisa, lo que rodea a Pedro. Pero hablar de lo que rodea a Pedro ya es establecer una limitación para Pedro. Entonces, no se puede hablar o no se puede decir, sería incorrecto decir lo que rodea a Dios, porque lo estaríamos limitando de manera automática. De allí que el mismo lenguaje que utilizamos para explicar los atributos divinos, a su vez también es un lenguaje limitado. Muy bien. Los pasajes que viene aquí como ejemplo, pues es un pasaje pues muy conocido, ¿no? Es muy conocido lo que dice Apocalipsis 1:8, cuando se señala, o Dios señala, o más bien Cristo señala, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es un verso que aprendemos casi desde nuestra niñez en la iglesia, que nos enseñan a ver a Dios realmente como el Dios Todopoderoso que está presente en todo, que constituye el principio, el origen de todas las cosas, el Dios que está sobre la historia misma, que en su mano está el poder absoluto de decidir hacia dónde llevarnos y cómo llevarnos. Pues son cosas que aprendemos desde nuestra infancia y cosas que seguimos enseñando a nuestros hijos, a los pequeños siguen aprendiendo que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso y que Dios está en todo lugar. Bueno, pues todas estas ideas sobre Dios tienen que tener lugar, tienen que tener presencia, tenemos que decirlas, porque es la manera en cómo interpretamos a Dios, es la manera en cómo lo percibimos y le conocemos. Y son maneras que transmite la Biblia, obviamente, pero que las transmite a través de la experiencia del pueblo, de la experiencia de los creyentes, porque no tendría sentido hablar de las cualidades divinas si al mismo tiempo no podemos experimentarlas. Creo que experimentarlas nos ayuda a entender mejor lo que a veces con el pensamiento no podemos comprender. A veces experimentar que Dios está presente, que Dios es cierto, es una experiencia que sostiene mi fe, que me da ánimos para llevar mi vida cotidiana, que me ayuda a tomar las mejores decisiones en mis actos, pues todo eso es algo plenamente cierto y algo plenamente experimentable en nuestra vida, aunque la definición de los conceptos no los abarquemos en su totalidad y por eso no tenemos que preocuparnos tanto, pero sí preocuparnos porque ese Dios que es infinito, que es incomprensible, pero cognoscible, que está a nuestro alcance, que se ha revelado y sobre todo que se nos ha mostrado en el Hijo, bueno, nuestra preocupación tiene que estar en experimentar eso y en hacer de todos esos atributos y cualidades de Dios una experiencia cotidiana y enriquecedora para nuestra fe. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por el tiempo, estamos en tiempo y nos faltaron de cubrir estos dos atributos incomunicables que son la eternidad y la simplicidad, unicidad y simplicidad. Pero ya lo abordaremos en la
pasado mañana. Pasado mañana lo vamos a abordar y después continuaremos con los atributos comunicables, que son los atributos de relación y que manifiestan a Dios como ser personal. Muy bien, muchas gracias hermanos, gracias por su atención y primeramente Dios, nos vemos el siguiente jueves. Por favor, ¿alguno de ustedes quiere orar para encomendarnos en manos de Dios en este día? Ora. Bueno, hermano. Bien, vamos a orar, hermanos. Perdón, pensé que el hermano Pedrito iba a orar. Sí, yo Pues también. sí, yo también. Yo Sí, también lo hermano, pensé, vamos a pero orar. Vamos a adelante, orar. Adelante, por hermano favor. Pedro, adelante. Amén, Dios. Gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de poder, Señor, recibir de ti, Señor, estas enseñanzas para que nosotros realmente, Señor, nos demos, Señor, cuenta de ese gran Dios poderoso que tenemos y sus cualidades, Señor, y sus atributos divinos que tiene, los cuales quizás nosotros ignorábamos, Señor, pero gracias porque nos das esa oportunidad, Padre, de ver que, Señor, tú eres único, que eres inmutable, que nos ayudas, Padre, a entender más y más a través de nuestro hermano Alfredo esta parte, mi Señor. Por eso te pedimos que nos sigas edificando, Padre, para, Señor, también poder enseñar a su tiempo, Señor, a nuestra iglesia también a ver, Señor, estas enseñanzas tan bonitas que nos da este varón, mi Señor. Te pedimos que en este día, Señor, tu provisión no falte, tu cuidado, tu protección, Señor, tu guía, Señor bendito, tus ángeles alrededor, Padre, de tu iglesia, mi Señor. Sigue guardando, Señor bendito, nuestros hermanos, Señor. Sigue guardando tu iglesia, mi Señor bendito, y permítanos tener un día lleno de bendición, Padre, conforme, Señor, a su voluntad, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedrito. Un abrazo para todos, hermanos, y nos vemos el pasado mañana, jueves. Dios les bendiga, que tengan un bonito día. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Paz, hermanos, gracias, paz a todos. Paz a todos. Muchas